nuestro estudio de la palabra de Dios. Una de las cosas, hermanos, que debemos de considerar, le hemos puesto por título, hermanos, lo que hemos olvidado de la predicación del evangelio. ¿Sí? Por naturaleza, hermanos, como veíamos en una clase anterior de las anteriores, somos muy olvidadizos, rápidos se nos olvidan las cosas, hermano. Y vamos a considerar algunos puntos de cosas que hemos olvidado en cuanto a la predicación del evangelio, de una manera exclusiva, ¿no? Sabemos que la iglesia, hermanos, inició el día de Pentecostés. Y debemos de recordar que inició en base a la predicación del evangelio. El día de Pentecostés, el apóstol Pablo nos predicó el evangelio. Y así inició la iglesia. La iglesia se ha mantenido por la predicación del evangelio. La iglesia, hermanos, se ha extendido por la predicación del evangelio. La iglesia, hermanos, se sigue extendiendo en todo el mundo por la predicación del evangelio. Pero la pregunta, hermanos, que vamos a estar, bueno, debemos de grabarnos muy bien en esta clase, hermanos, es ¿quiénes son los que deben de predicar el evangelio? Y vamos a ver, hermanos, bueno, a esta clase le puse 4 puntos, no sé si alcancemos a analizar los 4 puntos, pero bueno, si no alcanzamos a analizar los 4 puntos, estaremos viendo el próximo lunes. Pero como primer punto, hermanos, tengo aquí que hemos olvidado que Jesús no va a predicar el evangelio, hermanos. O alguien de aquí de la sala, hermanos, que estamos aquí conectados, creen que Jesús va a predicar el evangelio por el hecho de que algunos de nosotros no lo hagamos. Que digamos, bueno, el hermano Orlando, pues ya no predica el evangelio. Ahora, pues bueno, Jesús lo va a hacer por Orlando. Ese es el primer punto, hermanos. El segundo punto, hermanos, es que los ángeles, hermanos, no van a predicar el evangelio. El hecho de que Orlando no predique el evangelio, que diga, bueno, si Orlando no lo hace, lo van a hacer los ángeles. Pero no, hermanos, los ángeles no predicarán el evangelio. El tercer punto, hermanos, es que el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo no va a predicar el evangelio, hermanos. Que digamos, bueno, Orlando no lo va a hacer, pero bueno, ahora lo va a hacer el Espíritu Santo en lugar de Orlando. Y lo cierto es, hermanos, que no lo hará el Espíritu Santo. Y el cuarto punto que tengo aquí, hermanos, en nuestra clase, es que la gran comisión, hermanos, de predicar el evangelio es para cada miembro de la iglesia. ¿Sí? Es para cada miembro de la iglesia. Así que vamos a estar analizando, hermanos, cada punto en esta tarde, hermanos. Y vamos a iniciar, hermanos, con la lectura. Vamos a invitar a alguien aquí de la sala que lea, por favor, Hechos capítulo 9, versículo 1 al 18, hermano. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 18, por favor. Hoy no puedo leer yo, mis amados hermanitos, porque tengo ya todo lo tengo recogido y embalado. Sí, no se preocupe, hermano. ¿Alguien más por ahí? Hechos, hermano. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 18. La historia, hermano, de la conversión de Saulo de Tarso, hermanos. Leo yo, hermano. Adelante, hermano. Del 1 al 18. Por favor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor,
vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Ok, pues fíjense, hermano. Aquí lo que podemos ver, en primer lugar, hermanos, que Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Jesús. Dice el versículo 3 al 6, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, hermanos, preguntó diciendo: ¿quién eres, Señor? Y le contestó la voz, hermanos. La voz dijo: yo soy Jesús. En el versículo 5, hermanos, 9:5, Jesús dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Fíjense que dice esta historia, hermanos, que Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Jesús. Dice el versículo 6, hermanos, que Saulo de Tarso, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Cuando preguntó, hermanos, en el versículo 6, ¿qué quieres que yo haga? Esta pregunta la hizo Saulo de Tarso. Es ahí donde Jesús, si Jesús, hermanos, predicar el evangelio, esa era la oportunidad para que Jesús, hermanos, hubiera predicado el evangelio.
Es como la historia que tenemos en Hechos 16, cuando preguntó el carcelero de Filipo, que le dijo a Pablo y Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron, creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú en tu casa. Y le predicaron el evangelio, hermanos, para que creyera él y su casa. Y aquí al mismo hora de la noche se bautizaron. Pero sin embargo aquí, hermanos, en esta historia, cuando le preguntaron a Jesús, o Saulo le preguntó a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Jesús no le predicó el evangelio, hermanos. Fíjense lo que le dijo. Le dijo, entra, en el versículo 6, hermanos. Jesús le dijo, levántate. Primero, número 1, le dijo, levántate. Número 2, le dijo, entra en la ciudad. Y número 3, le dijo, y se te dirá lo que debes hacer. En Hechos 22:10, hermano, encontramos la historia ya platicada en primera persona con el apóstol Pablo. Y dice en Hechos 22:10, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Y allí, o sea, en Damasco, allí donde vas a ir, ¿verdad? Y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Hermanos, para ser salvo, hay cosas, hermanos, que están ordenadas que debemos de hacer. Y eso, hermanos, lo aprendemos a través del evangelio. Así que Jesús no le dijo lo que está ordenado que hiciera, hermano, para su salvación a Saulo de Tarso. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? Dice, vamos a leer, por favor, Hechos capítulo 9, versículo 10. Versículo 10. Bueno, vamos a leer del 10 al 18, hermanos. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Llamado Ananías. Dice, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y Ananías respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor Jesús, hermanos, le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Fíjense. Hasta aquí, hermanos, encontramos que Jesús está mandando a Ananías a predicarle el evangelio, hermanos. Lo está mandando a que le diga todo lo que está ordenado para su salvación, hermano. Es decir, para que le predique el evangelio. Y según, hermanos, vamos a buscar, por favor, Hechos capítulo 22, versículo 12 al 16. Aquí Saulo de Tarso, hermanos, habla en primera persona y habla de Ananías. Hechos 22, versículo 12 al 16. Dice el texto, hermanos. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí. Y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de vuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Por eso, hermanos, en el capítulo 9, versículo 17 y 18, hermanos. Vamos a buscar, por favor, Hechos capítulo 9, versículos 17 y 18.
Dice el texto, fue entonces Ananías, o sea, que obedeció a Jesús, hermanos, en el mandato. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, o sea, sobre Saulo las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, fíjese, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Fíjense, es maravilloso, hermanos, ver cómo Ananías, el momento de ser enviado por Jesús, hermano, él obedece lo que Jesús le dice. Y le dice a Saulo en el versículo 17, el Señor Jesús que se te apareció en el camino donde venías, dice, me ha enviado. Me ha enviado. El texto aquí, hermanos, dice, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Pero, ¿a poco nada más para eso lo envió Jesús, hermanos? Nada más para que recibiera la vista y para que fuera lleno del Espíritu Santo. Bueno, acuérdense, hermanos, que para ser lleno del Espíritu Santo, según Hechos 2:38, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse y bautizarse, ser perdonados de los pecados, y entonces recibimos, hermanos, el don del Espíritu Santo. ¿Ven? Es un proceso, hermanos, según Hechos 2:38. Arrepentirse, bautizarse, recibir el perdón, y ya de que está el perdón, entonces sí, somos llenos del Espíritu Santo. Pero para que recibamos el arrepentimiento, hermanos, y el bautismo, necesitamos el Evangelio. Necesitamos el Evangelio. Por eso cuando le dijo Saulo a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Es como si Jesús le hubiera dicho, hermanos, entra a la ciudad y ahí se te va a predicar el Evangelio. Es como para que Saulo le diera a Jesús, bueno, Jesús, ¿por qué no me lo dices tú? Si ya estamos aquí, porque dímelo tú mejor. Pudiera haberlo hecho, ¿no? Sin embargo, hermanos, Jesús no le predicó el Evangelio, hermanos, a Saulo, ni le predicará a nadie, hermanos. A nadie, hermanos, de tus hijos, a nadie de tus padres, a nadie de tus amigos, a nadie de tu familia, Jesús le va a predicar el Evangelio. A nadie. A nadie. Y eso lo vemos aquí, hermano. Jesús no le predicará el Evangelio a nadie, hermanos. ¿Por qué? Y esto es lo que quiere la gente, que baje Jesucristo directamente del cielo para que le predique y obedecer. Bueno, por ahí hay bautizó a un hermano, ya murió el hermano. Un hermano que cuando lo conocí, él era, pues, de una religión carismática, no sé si de la rama pentecostés. Él cargaba un CD de un testimonio de un tal Chinchilla, se apellida Chinchilla, de la ciudad de Nanchital, Veracruz. Su testimonio dice que él fue a Catemaco, ya no recuerdo muy bien, ¿verdad? ¿A qué fue a Catemaco? Pero la cosa es que ahí en Catemaco, en una cueva ahí de las cavernas que hay en Catemaco, Satanás, man, le predicó el Evangelio. El diablo le predicó el Evangelio, ¿cómo ven? Dice que el diablo, man. Eso sí se pasó, ¿no? Es de emoción este hombre, ¿verdad? Chinchilla. Pero también, hermanos, aquí en Tihuatlán, donde estoy predicando, hermanos, conocí a un pastor de la rama pentecostés que me dio su testimonio. Me dijo, cuando lo conocí, me dijo, hermano, mira, agárrate bien porque hasta te vas a caer de la sorpresa de mi testimonio que te voy a dar, me dijo. Y me platicó, hermanos, que él andaba briago, andaba borracho, y que en una banqueta donde estaba él sentado, se le apareció Jesús, hermano. Y que Jesús le predicó el Evangelio. Que Jesús le predicó el Evangelio. Y desde entonces, hermanos,
se volvió pastor. Y ahí anda ahorita ahí en Tihuatlán, hermanos, predicando, ¿eh? Que por cierto tuvo una, ¿cómo se llama? Una contienda no muy pequeña con Membreño, ¿eh? Porque cuando llegó Membreño, la primera vez que llegó Membreño a predicar el evangelio aquí con nosotros, Jorge Membreño, lo llevé con él para que le predicara el evangelio y también, y no quiso aceptar el evangelio Manuel, pastor de Manuel se llama este pastor. Pero fíjense, hermanos, el asunto es, hermanos, que bíblicamente, hermanos, de acuerdo a las Santas Escrituras, Jesús no predicará el evangelio, hermanos, a nadie. Él ya dejó, hermanos, lo que está ordenado que se haga. ¿Sí? Como dice Hechos 22, el 22:10, ya dejó todo lo que está ordenado que se haga, hermanos. Y eso lo vemos en lo que dijo, ¿no? Jesús, id y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Por eso, hermanos, si esperamos a que Jesús nos predique o que le predique a nuestra familia, le predique a nuestros amigos, le predique a nuestros vecinos, jamás pasará eso, hermano. Jesús te ha encomendado a ti para que seas tú quien les des todo lo que está ordenado que se haga para la salvación. ¿Alguna pregunta sobre este punto? ¿O algún comentario que quieran añadir? Acerca de este punto de que Jesús no predicará el evangelio. ¿Quién predicó el evangelio? Pues lo predicó Ananías, mandó a Ananías. Y así como mandó a Ananías, también nos ha mandado a todos y cada uno de nosotros. Pasamos al segundo punto, entonces, si no hay comentarios, no hay alguna pregunta, algún comentario, pasamos a otro punto, hermanos. El segundo punto es que hemos olvidado, hermano, también que los ángeles no van a predicar el evangelio, hermanos. Los ángeles no van a predicar el evangelio. Tenemos, hermanos, la historia en Hechos capítulo 10. Vamos a buscar, por favor, Hechos capítulo 10. Vamos a buscar, hermanos, del 1 al 8, por favor. ¿Algún hermano o hermana que quiera dar lectura? Hechos 10, versículo 1 al 8. Adelante, hermano Uriel. ¿Tiene levantando su manita por ahí? Le leo, hermano. Para dar un comentario ahí en su... Ok. Déjame comentario. En el punto anterior en el cual... Número 1, adelante, hermano, haga su comentario. Sí, mire, es cierto lo que usted acaba de decir y nos damos cuenta, ¿no? A través de la palabra que Jesús hace mucho énfasis, ¿no? Y en quienes fueron los comisionados para predicar el evangelio, para anunciar el evangelio. Entonces, él no puede, por así decirlo, no es que no pueda, no, sino que él comisiona, ¿no? Pero vemos que Jesús lo hizo y nos dio el gran ejemplo de lo que tenemos que hacer. Si leemos ahí en Mateo 9:35, dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. O sea que en su momento, ¿verdad? Pero como usted dice, esto fue como un proceso, ¿no? En el momento de que Jesús lo predicó, pues no había comisionado, no estaba la iglesia aún edificada,
podemos darnos cuenta, ¿no? Entonces, pero nos dio un gran ejemplo de lo que debemos de nosotros De hacer. hacer. Correcto. Predicar el evangelio, eso es muy importante. Y iglesias de Cristo se ha olvidado de predicar el evangelio. Solamente se le dice a la persona, bautízate, acepta a Cristo, pero si vemos todos los ejemplos de conversión, mi hermano y mis hermanos que me escuchan, a todos se les predico el evangelio. Entonces, quisiéramos hacer con a cada individuo que haya tomado la decisión de creer, porque recordamos, ¿verdad? Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Nadie puede creer si no oye. Nadie se puede arrepentir si no cree. Nadie puede confesar si no se arrepiente. Y nadie puede ser bautizado si no cumple con estas demandas, con estos mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí, mi hermano, estoy totalmente de acuerdo. Otra cosa que yo he visto también, hermano, es que muchas personas cuando bautizan a alguien con el afán o no sé cuál es el afán de ellos, ¿verdad? Pero ellos dicen, acérquese, decídase de una vez si el agua está calientito, el agua. Y muchas veces la persona se decide bautizarlo, pero lo hace sin el conocimiento necesario. Entonces, yo veo. Bautismo sin evangelio, hermano. ¿Eh? Bautismo sin evangelio. Exactamente, entonces no se está cumpliendo realmente con el plan de salvación, con los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire, mi hermano, yo así, un hermano que yo tuve una plática con él es de Torreón y me ayudó mucho a entender esto. Yo no podía entender esto, pero después de tanto insistir el hermano conmigo, llegué a entender que sí es muy necesario. Si preguntamos a la congregación, mi hermano, muchas veces les preguntamos, ¿y por qué te bautizaste? Que me insistieron, no por mi mamá o por el novio o por alguna otra cuestión, ¿no? Pero realmente muy pocos van a decir que realmente se les predicó el evangelio y quisieron obedecerlo y para ser meramente un hijo de Dios. Entonces, sí, en su momento Jesús predicó el evangelio, pero ya en la conversión del apóstol Pablo ya no, porque ya estaban comisionados quienes tenían que hacer esa labor, ese trabajo. Y es esa gran labor que tenemos hoy en la actualidad, y no importa si la gente no se arrepienta, nosotros prediquemos el evangelio y sabemos que el evangelio es poder de Dios. Nosotros nos toca predicarlo y el que va a persuadir a las personas es la misma palabra. Cuando va a empezar a adquirir fe, confianza en Dios, eso lo va a llevar a ser realmente un converso genuino, alguien que realmente es bautizado conforme la palabra de Dios. Solamente, mi hermano, es muy buen punto que todos hermanos debemos de tomar muy en cuenta. Sería todo, mis hermanos. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. A ver, hermano Samuel, tener la lectura, hermano. Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 8. Amén, hermano. Adelante, hermano. Hechos capítulo 10. Dice la palabra: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa
en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ok, excelente, hermano. Gracias por la lectura, manto. Pues bien, hermanos, dése cuenta que aquí apareció un ángel en visión, hermanos. Un ángel del Señor, dice la Escritura. Y parece ser, hermanos, que le pregunta, dice el versículo 3, este vio claramente en una visión a la hora 9 del día, más o menos 3 de la tarde, ¿eh? Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Cornelio mirándole fijamente, hermanos, atemorizado, le preguntó al ángel, le preguntó, hermanos, ¿qué es, Señor? Dice el versículo 4. Y le dijo el ángel, hermano, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Fíjense. Pero el ángel, hermanos, no le predica el evangelio, hermanos. ¿Qué hace el ángel? El ángel le pide a Cornelio que envíe hombres a Jope. El versículo 5, hermanos, dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Está pidiendo, hermanos, está diciendo el ángel que Pedro, tienen que llamar a Pedro para que Pedro le predique el ángel. Cornelio pudo haber preguntado, bueno, Señor, pero ¿por qué no me lo predicas tú? ¿Por qué tienen que mandar a llamar a Pedro? No lo molesten, pues allá está descansando, a lo mejor está cansada, ¿eh? No, predícamelo tú ya estás aquí. Predícamelo tú. Pero el ángel, hermanos, no le predicó el evangelio a Cornelio, hermanos. Mandó a que mandara a buscar a Pedro, hermanos, que estaba en Jope. Le dice el versículo 6, pónganle cuidado al versículo 6, hermanos. Dice el versículo 6, posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Luego dice, él, o sea, Pedro, te dirá, ¿qué cosa? Dice, lo que es necesario que hagas. O sea, ¿qué necesito yo para ser salvo? ¿Qué necesito hacer? Bueno, Pedro te lo va a decir. ¿Pero por qué no lo dices tú, ángel de Dios? No, Pedro te lo va a decir. Él te dirá. ¿Y cuándo se nos dice lo que es necesario que hagamos para salvación, hermanos? Cuando se nos predica el evangelio. Sí, hermanos, cuando se nos predica el evangelio. Ahí se nos dice lo que está ordenado hacer, según Hechos 9 que leímos. Y ahí en la predicación del evangelio se nos dice lo que es necesario hacer para nuestra salvación, hermanos. Así que los ángeles, hermanos, no predican el evangelio. Dice el versículo 7, ido el ángel, o sea, que el ángel se fue. El ángel se fue, hermanos. El ángel se fue, pero dice que cuando el ángel se fue, el cual hablaba con Cornelio, dice que Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que los asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Así que, y pues ya conocemos la historia, hermanos. ¿Cómo es que Pedro llega, según vamos a buscar Hechos 10, ahí mismo, capítulo 10. Pero dice versículo 9 en adelante. Perdón. Hermano, estoy ocupado transmitiendo, hermanito. Luego te atiendo, por favor. Dice, hermanos, el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea y dice que
y tuvo hambre, dice el versículo 10, y tuvo hambre, tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, esa voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, hermano. 3 veces se hizo. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pero dice que mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Dice el versículo 21, hermanos, que entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Pienso, este mensajero, hermanos, le dice a Pedro que Cornelio había recibido instrucciones de un santo ángel. Dice: de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Si los ángeles predicaran el evangelio, hermanos, Pedro hubiera dicho: bueno, ¿y por qué no se lo predicó el ángel? ¿Ya? Pero dice el versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, ya Pedro les dijo, hermanos, en el versículo 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio, versículo 30, entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue él, fíjense, cuando llegue contigo, él te hablará. Él te hablará. Como diciendo, hermanos, él te predicará. Él te hablará del evangelio. Él te hablará de las cosas que están ordenado que hagas. Dice el versículo 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír. Fíjense, hermano, muy bien lo que dice el versículo 33. Estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Fíjense, todo lo que Dios te ha mandado. Esa palabra todo, hermanos, no debemos de confundir, hermanos, con todo el Nuevo Testamento, hermanos, como algunos hermanos tienen la idea, hermanos, de que el Evangelio es todo el Nuevo Testamento. Recordemos, hermanos, que el Evangelio es para recibir la salvación. Y la demás enseñanza, hermanos, que tenemos en el Nuevo Testamento
es para cuidar la salvación que recibimos a través del evangelio. Y ese texto, hermanos, dice claramente ahí, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y pues para ser salvo, hermanos, según Marcos 16, versículo 15 y 16, Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, todo, hermano, lo que Dios nos ha mandado para la salvación es específicamente el evangelio, hermanos. Sí, el evangelio. Dice el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo su boca, hermanos, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y comienza, hermanos, Pedro a predicar, hermanos, abriendo su boca, comienza a predicar el evangelio. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? Dice el versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y dice el 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Es decir, ¿por qué los mandó a bautizarlos, hermanos? Porque creyeron el evangelio, hermanos, y el bautismo, recordemos en las clases anteriores, es la forma o la manera exclusiva de obedecer el evangelio, hermanos. Si vemos las historias reales de salvación que hemos visto en clases anteriores, todas las historias, hermanos, de salvación terminan o concluyen con la obediencia, hermanos, a través del bautismo. Ahora, pero la pregunta es, ¿por qué el ángel, hermano, no le predicó el evangelio? Hermanos, porque los ángeles no predican el evangelio, hermanos. Y hemos olvidado eso. Hemos olvidado que los ángeles no predican el evangelio, hermanos. Tal vez usted y yo hemos dejado de predicar el evangelio esperando que un ángel le predique. Pero jamás, hermano, jamás un ángel le hablará a tus padres, jamás un ángel le hablará a tus hijos, jamás un ángel le hablará a tus amigos, a tus conocidos, a tus compañeros de trabajo. Jamás lo hará un ángel, hermano. ¿Por qué? Porque los ángeles no predican el evangelio. ¿Preguntas, comentarios, hermanos? Sí, yo tenía la mano levantada porque cuando estaba hablando de las señales, resulta que nosotros tenemos una zona que estamos evangelizando, una zona aquí que se llama Los Andes. Es una cuesta que eso uno llega con la lengua fuera arriba, hay que sentarse para agarrar fuerza para poder empezar a predicar. Eso es ay Dios, eso es una cuesta bastante fuerte. Bueno, nosotros estábamos predicando y entonces me dice el hermano, predícale a ella porque es una dama. Y yo empiezo a predicarle, entonces empezamos a hablar. Ella se interesa en el juicio. Entonces, cuando hablamos de Hebreo, donde dice que está establecido para el hombre que muere una sola vez y después viene el juicio. Y sí, ahí empezamos, ahí fue donde yo como abogado les hice unas preguntas, y haciéndole una analogía con el juicio terrenal. Pero ella se interesó más que todo en el asunto de la muerte, ¿verdad? De que hay que estar preparado para la muerte. Ahora resulta que yo el sábado, yo le digo, porque eso fue el otro sábado de arriba, yo le digo el sábado, le dije, ¿cómo está mi linda? ¿Será que nos puedes recibir hoy? Porque ella había dicho que continuáramos el estudio este sábado. Entonces yo le dije, ¿será que podemos continuar el evangelismo? Y ella me dice, no, porque voy a ir saliendo para el cementerio porque el domingo, nosotros fuimos el sábado, el domingo, después de ese sábado que ustedes vinieron,
El domingo un carro atropelló a mi amiga y murió. ¿Será que no? Esas no será que son señales, ¿verdad? Entonces, yo le dije, bueno, de todas maneras, pues ve al cementerio y estaremos preparadas para el próximo sábado. Nos volvemos a reunir y hablaremos de eso. Me dijo, sí, me gustaría que habláramos de eso, pues. Si esas eran señales, dice ella, porque como hablamos tanto de la muerte y de pronto un carro atropella a su amiga, ahí mismo en el... Yo le dije, ¿dónde sucedió? Me dijo, aquí mismo, en una de las calles de aquí de Los Andes. Entonces, ella me hizo esa pregunta, ¿no será que son señales de que yo realmente tengo que prepararme para la muerte? Yo lo que le dije en ese momento fue que todos vamos a morir. Yo le dije, como estuvimos estudiando, todos vamos a morir, pero lo que pasa es que no sabemos cuándo. No sabemos, porque nosotros no tenemos ni... Dios es el único que sabe el día que nos llame. No amerita estar enfermo ni tener ni tener una enfermedad terminal. Uno puede morir, mira cómo murió tu amiga, y es joven. Me dijo, sí, muy joven. Entonces me dijo, sí, eso debe ser una señal de que yo tengo que conocer más del evangelio. Ella no me habló de obedecer. Entonces le dije, bueno, de todas maneras, el sábado nos podemos reunir y podemos hablar de eso. Entonces, me gustaría que me dijera, me ayudara, aprovechando esa situación, ¿qué le puedo decir el sábado que quedó en recibirnos para que ella entienda? Pues no sé cómo decirle si eso es una señal, no sé. ¿Qué me opina usted, hermanito? Bueno, es que realmente, creo que hay un texto por ahí de Juan donde dice que Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿cómo es que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Si analizamos más detalladamente Hechos capítulo 2, cuando por primera vez Pedro y los otros apóstoles predican el Evangelio, es a través del mensaje del Evangelio que convence el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Así que es que lamentablemente nosotros hemos generalizado la palabra evangelio. ¿Sí? Y es que ciertamente la palabra evangelio significa buena noticia. Es una buena noticia saber que Jesús hizo milagros, pero esa buena noticia no nos va a quitar los pecados. Es una buena noticia, ¿no? que Jesús vino a establecer un reino, que es su iglesia, y que nosotros formamos de esa parte de ese reino. Sí, pero conocer, hermanos, conocer y creer que Jesús estableció un reino y que hay una iglesia verdadera, no nos va a quitar los pecados. Es bueno saber que va a haber un juicio y que Dios va a llevar a los justos al cielo y los impíos a la izquierda y los pecadores, ¿no? Pero saber eso, conocer eso, no, tampoco nos va a quitar los pecados. Aquí la pregunta es, ¿qué es el mensaje? Como dijo Jesús a Saulo de Tarso, que vimos ahorita Hechos capítulo 9, entra a la ciudad y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Entonces yo le podría decir a usted, hermana Alice, como le dijo Jesús, usted el sábado tiene que decirle todo lo que está ordenado que haga para su salvación. Eso es lo que yo podría decirle. ¿Y qué es lo que está ordenado que haga? Bueno, conocer a Jesús, ¿sí? Conocer a Jesús. Por ahí compartimos un cuadernillo que usamos para evangelismo. En ese cuadernillo tenemos, hermanos, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Jesús como Dios hizo carne. Jesús como carne, ¿verdad? Bueno, es uno de los tres divinos. Es mediador. Y como mediador, hermanos, hecho carne, vino a morir por nosotros, fue sepultado, resucitó.
y que nosotros tenemos que obedecer el evangelio. Pero para obedecer necesitamos beneficiarnos de ese poder de Dios, pero para eso tenemos que creerlo, tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, ¿verdad? Tenemos que confesarlo, hermanos, y tenemos que, si creemos que Jesús murió por nosotros, debemos de morir con Cristo en el bautismo. Si creemos que fue sepultado, debemos de ser sepultados con Cristo en el bautismo. Si creemos que Jesús resucitó, debemos de resucitar con Cristo en el bautismo. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos eso? Bautizándonos. Bautizándonos. Y de ahí empieza la vida nueva. Así que eso es el mensaje del evangelio. ¿Sí? Ese es el mensaje. ¿Sí? Para que nos dé el perdón. ¿Sí? Ya lo demás, del juicio, de la segunda venida, de la santidad, de la Santa Cena, de la alabanza y todo eso, lo aprendemos, pero ya después que hemos nacido de nuevo, ya como nacidos de nuevo en el reino. No sé si contesté su pregunta, hermana Alex. Sí, mi hermanito, claro que sí. Muchas No, gracias. Dios me la Bueno, bendiga. ahí lo que pasa es que también uno no puede estar planeando, porque siempre pues eso sale de acuerdo a la conversación y a las preguntas que las personas te hagan, y ahí tú vas desarrollando el mensaje, pues, a medida de que tú vas hablando conforme a la palabra, lógico. Y que bueno, Sí, lo primero que hay que hacer pues es orarle al Señor, porque Él es el que agrega, entonces decide si le abre el corazón para que obedezca. Y siempre oramos antes de irnos para que el Señor haga ese trabajo y nosotros pues llevar el mensaje, lo que tenemos que llevar el mensaje y seguir tocando las puertas y seguir buscando personas. Eso es hermana lo Alex, que nos toca hacer. fíjese que cuando yo empecé a salir a evangelizar, hermana, exactamente hacía yo lo que usted me está comentando, hermanita. De acuerdo que dejamos que las personas abrieran la conversación. ¿Sí? Si abrían la conversación con el diezmo, hablábamos de diezmo. Si abrían la conversación acerca del sábado, hablábamos del sábado. Si abrían la conversación acerca de los milagros, hablábamos de los milagros. ¿Sí? De esa manera también yo lo hice, hermana. Pero la pregunta es, ¿eso es predicar el evangelio? Si nosotros le hacemos ver, hermana, a una persona que el adorar el sábado, por ejemplo, los que adoran los sábados, según Deuteronomio capítulo 5, encontramos ahí que el propósito del sábado es para que recordaran que fueron esclavos en Egipto. Entonces muchas personas ahí, hermanos, ahí ese capítulo se dan cuenta que el sábado no es parte del cristiano. Ahora, pero si la persona, hermana, se dan cuenta que el sábado no es parte del cristianismo, con creer que el sábado no es parte del cristianismo y si los bautizamos, hermano, para que sean miembros de la iglesia, ¿será que ahí estará el evangelio? ¿Será que si le hablé del sábado, hablarle del sábado es hablarle del evangelio? Pues la respuesta es no, hermano. No es hablar del sábado, no es hablar del evangelio. O la práctica común que es del diezmo, hermanos. Acá nosotros, en Tabasco, yo fui bautizado en el estado de Tabasco y ahí la práctica más común era de los milagros, era el debate más común ahí entre nosotros, de que si hacíamos milagros, ¿verdad? Que nosotros hacíamos milagros, o si creíamos en los milagros. Pero, aquí lo que tenemos que ver, hermano, cuál es realmente el mensaje que trae la salvación, porque no dijo Jesús, id y sacar de duda a las personas de las dudas que tengan. No dijo Jesús eso. Tampoco dijo Jesús, id y contestarle todas sus preguntas. Tampoco dijo eso. Jesús claramente fue específico al decir, id y predicar el evangelio. El evangelio. Entonces, el evangelio es algo que debemos de definir, man. Y bueno, ya vimos algunas clases anteriores, y expusimos una clase anterior acerca del evangelio, de una manera específica, ¿no? Por eso es que si encontramos las historias reales de salvación, solamente se daba un mensaje.
Y la gente se bautizaba. ¿Sí? ¿Por qué se bautizaba con un estudio? Bueno, porque predicaban el evangelio. Ahora, nosotros, ¿por qué no los bautizamos con un estudio? Porque lamentablemente no les predicamos el evangelio. Les estamos predicando otras cosas. ¿Sí? Y realmente, la obediencia es una invitación que se le da a las personas, como le dijo Ananías a Saulo de Tarso. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora, vemos algo maravilloso con el etíope eunuco, ¿eh? Mira que hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, qué hermoso, ¿no? Que pidió su bautismo, ¿no? Y pues, pero realmente, si este hombre pidió el bautismo, es porque Felipe, a través del mensaje del evangelio, le habló del bautismo. Si no, no se hubiera enterado del eunuco que tenía que bautizarse. ¿Cómo supo el eunuco que tenía que bautizarse? Bueno, porque dice Hechos 8:35, que abriendo su boca Felipe le anunció el evangelio de Jesús. No le anunció otra cosa, le anunció el evangelio de una manera específica. Y de esa manera es como también, hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos para predicar de una manera exclusiva el evangelio de Jesús. Debemos de esforzarnos de una manera exclusiva de hablar a las personas las cosas que ya están ordenadas, como le dijo Jesús a Saulo de Tarso. Sí. Vemos que eso fue lo que le dijo el ángel a Pedro, ¿cómo se llama? Hasta Cornelio. Y también, hermanos, fue lo que Jesús le dijo a Saulo de Tarso. ¿Sí? Él te hablará palabras que son necesarias que hagas. ¿Sí? ¿Qué quieres que haga, Señor? Allá te van a decir lo que es necesario que hagas. Allá te van a decir todo lo que está ordenado que hagas. Si nosotros, hermanos, no predicamos el evangelio, entonces no estaríamos diciendo todo lo que está ordenado que se haga para la salvación, para recibir el perdón de pecados. Por eso es el tema, hermano, precisamente es cosas que hemos olvidado acerca de la predicación del evangelio. ¿Sí? Y pues uno de los puntos precisamente que vimos en una clase anterior, de las anteriores, es que hemos olvidado el mensaje. Eso fue un punto que vimos en las clases anteriores, no sé si se acuerdan. Hemos olvidado el mensaje que el Señor nos dio. ¿Sí? ¿Sí? Andamos dando otro mensaje que nada tiene que ver con el perdón de pecados. ¿Sí? Nada tiene que ver con el perdón de pecados. El diezmo, hermanos, nada tiene que ver con el perdón de pecados. Eso es para cuidar la salvación. El diezmo, ¿verdad? Es una práctica que debemos de mantener alejada para no manchar la salvación que ya recibimos a través del evangelio. ¿Sí? El sábado, nada tiene que ver con el perdón de pecados. El guardar el sábado o no guardar. ¿Sí? Esas doctrinas las aprendemos para mantener, hermanos, cuidar nuestra salvación y no andar practicando cosas que no son. ¿Sí? Pero eso es porque ya recibimos una salvación. Ya estamos dentro de la salvación. Entonces, es importante considerar, hermanos, de una manera específica el evangelio de Jesús. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario que tengan, hermanos? ¿O algo que quieran añadir al estudio? Bueno, hermano, yo sí tendría una pregunta con relación a este texto. Claro que de pronto sería un poco fuera del tema de lo que hemos olvidado. Pero en Hechos 2:38 dice que para recibir el Espíritu Santo, pues debemos ser bautizados. Pero aquí en este pasaje menciona en el versículo 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Por qué desciende primero el Espíritu Santo antes de ser bautizados? Más adelante dice que fueron bautizados. Esto es algo que los bautistas se pegan mucho de acá, ¿no? Bueno, aquí hay una cosa que debemos de considerar, ¿no? Porque esa palabra descender, hermanos, no significa que hubo un estruendo como de Hechos capítulo 2, no exactamente lo mismo como leemos en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 vemos un estruendo como de un viento recio que soplaba. Eso no pasó ahí, hermano. No pasó ahí.
Eh, sin embargo, ¿cómo se dieron cuenta que habían recibido el Espíritu Santo? ¿Sí? O el beneficio del derramamiento del Espíritu Santo, porque hablaban en lenguas, hermano. Hablaban en lenguas. Ahora, la pregunta, hermano, sería, ¿cuántas veces se derramó la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados? Una vez. Una vez se derramó la sangre de Cristo. Ahora, ¿cuántas veces se derramó el Espíritu Santo, hermanos, para toda carne? Dice, así dice la profecía de Joel, capítulo 2. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Así dice, ¿ah? Entonces, el Espíritu Santo se derramó solamente una vez, hermano. Se derramó solamente una vez. ¿Sí? Sobre toda carne. ¿Sí? Y ahí fueron alcanzados también los gentiles, hermanos. Ahora, ese hecho manifiesto que encontramos ahí con los gentiles es para que los judíos se dieran cuenta, hermanos, que Dios también, porque Pedro lo dice, se dio cuenta que también a los gentiles le ha dado Dios arrepentimiento para vida, también a ellos. Pero ese derramamiento no es que se derramó ahí, sino que ahí se manifestó el hecho de que ya los gentiles habían recibido el beneficio del derramamiento del Espíritu que sucedió el día de Pentecostés. Ahí en el día de Pentecostés fueron derramados a toda carne. O sea, así está la profecía, sobre toda carne. Pedro, acuérdense, Pedro, la primera señal que vimos ahí de aceptación a los gentiles fue el lienzo bajado de la visión que vio allá arriba del techo, Pedro, ¿no? Del lienzo de los animales que él llamó inmundos, ¿no? A lo que tú llames, dice, no llames inmundo a lo que el Señor ha limpiado, ¿no? Eso fue lo primero. Y lo segundo, hermanos, fue el hecho de que los gentiles, hermanos, estaban hablando en lenguas, hermanos. ¿Sí? Estaban hablando en lenguas. Ahora, no confundamos, hermanos, no confundamos el hecho de recibir el don del Espíritu Santo a recibir manifestaciones milagrosas del Espíritu Santo, hermanos. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Ellos, los gentiles, no habían recibido el don del Espíritu Santo, hermanos. Sin embargo, habían recibido como por decir así, el hecho de hablar en lenguas con una forma milagrosa, ¿sí? De una forma milagrosa, hermanos. ¿Sí? Ahora, nosotros no nos bautizamos para hacer milagros, ¿o sí? No nos bautizamos para hacer milagros, ¿no? No nos bautizamos para hablar en lenguas. ¿Sí? ¿Lo ven? Sin embargo, en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Lo que sí recibimos, según Romanos 5, hermanos, es el amor de Dios. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando somos bautizados. Pero eso no había pasado con los gentiles hasta que se bautizaron. Sin embargo, antes de que se bautizaran, pues hablaban en lenguas. ¿Sí? Que es una cosa muy distinta, hermanos, al don que recibimos en nosotros, ¿verdad? O la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Gracias, hermano. Me quedó muy claro ahora sí. Muchas gracias, hermanito Orlando. Cada clase de evangelismo pues trae nueva información que para nosotros es sumamente importante. Y bueno, a seguir predicando. A eso es que somos llamados. Amén. Gracias, hermanita Alice. Bueno, mi hermanito, aquí ya son las 9:15 de la noche. Entonces quedan pendientes 2 puntos. Excelente, hermanos. Excelente. Muchas gracias por la clase, mi amado hermano. Amén. Dios le bendiga. Bueno, no sé si el hermano Roberto tiene algún comentario o si no, para que nos hiciera la